Resulta que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, publicó este tuit en la mañana de este 18 de noviembre atacando al senador Gustavo Petro, mientras usted, Gustavo Petro, sigue haciendo politiquería con la muerte, el COVID-19 y ahora el huracán Iota. El gobierno del presidente Iván Duque continúa atendiendo damnificados, ayudando familias y reconstruyendo viviendas y caminos. En eso nos diferenciamos hoy y siempre. Y también dijo, usted no solo miente, como acostumbra, sino que desconoce el valor y el compromiso de los hombres de nuestra fuerza pública que arriesgaron sin titubeos sus vidas para proteger la de las comunidades, dijo este señor. Primero, dice Carlos Holmes Trujillo que ya están atendiendo a los damnificados, supuestamente ayudando familias y, ojo a esto, reconstruyendo viviendas y caminos. ¿Ya están reconstruyendo las viviendas y caminos tan rápido? ¿Van a cumplir la meta de los 100 días que dijo Iván Duque y que después se retractó para la reconstrucción de Providencia? Pero, ¿cómo nos viene a meter el cuento que ya están reconstruyendo todo si apenas iban a llevarse un hospital de campaña que lo iban a llevar, y ya lo tengo por acá? El Ministerio de Salud creará hasta ahora un hospital de campaña. Es lo único que tienen. Vean, esta es la noticia de hoy de 18 de noviembre. Ministerio de Salud creará hasta ahora el hospital de campaña en Providencia, y nosotros decíamos en las redes sociales que el subpresidente Duque y este gobierno tuvo que haber con prevención en Providencia evacuado, instalado hospitales, albergues temporales antes de suceder esto, o bueno, antes de que sucediera no, sino inmediatamente estuviese sucediendo o hubiese sucedido. Ya todo esto debía haber estado listo con la prevención que se supone tuvo que haber hecho este gobierno para atender la emergencia y ayudar a los isleños, pero no lo hicieron. No lo hicieron, y ahora nos sale Carlos Holmes Trujillo diciendo que, a ver, primero, que Petro hace supuesta politiquería con todo lo que sucede, y segundo, que ya están haciendo viviendas y caminos. Ya hicieron las viviendas y caminos en el Chocó que llevan desde el viernes pasado en una emergencia por las lluvias. ¿Ya lo hicieron? ¿Cómo va todo eso, señor ministro de Defensa? Y dice que, a ver, obviamente están llevando a las autoridades, a las fuerzas militares, están allá, se encuentran atendiendo esta situación, y a ellos, que son los valientes y los verdaderos héroes, pues están al frente de esto, pero no este ministro. Y pues Petro le respondió, usted, ministro Carlos Holmes Trujillo, sabía de la magnitud de la tragedia, evacuó las fuerzas de su ministerio, pero no evacuó a la población, la dejó a su merced, dice Gustavo Petro, y así fue. Y así fue porque, a ver, Carlos Holmes Trujillo también publicó este tuit que fue al que Petro le respondió. Mientras el gobierno del presidente Iván Duque trabaja y define acciones para superar tragedia por huracán en San Andrés y Providencia, como se está haciendo en el PMU, ciertos sectores se empeñan en hacer politiquería pues con toda esta situación y con el huracán. Pero hombre, no es hacer politiquería y no es atacar por atacar al gobierno. Es que estamos hablando de la vida de los isleños, estamos hablando de la vida de los chocuanos, de los guajiros, de la gente en Dabeiba, entre otros municipios que están pasando una terrible situación. Estamos hablando de ellos, y no hubo prevención por parte de este gobierno. Una mínima prevención. Es que ni siquiera cerraron el aeropuerto de San Andrés para evitar el turismo en esa isla. Ni siquiera eso era lo mínimo, evitar el turismo durante el puente del fin de semana, y no lo hicieron. No evacuaron, no tenían listos los hospitales de campaña, no tenían listos los albergues, no tenían listo nada, nada. Entonces, y ahora sale el ministro de Defensa a hacerse la víctima. Hoy, 30 años de literatura científica explicando en qué consiste el cambio climático, algunas fuerzas políticas se han dedicado a negarlo, y luego vienen las sorpresas. El uribismo, que apoya a Donald Trump, y Trump, que es uno de los que ha negado el cambio climático y que ha promovido todo tipo de acciones para evitar que los países tomen manos en el tema del cambio climático, se pongan a trabajar para prevenir este tema del cambio climático, pues que ya estamos encima de todo eso. Pero hombre, trabajar
por prevenir un poco más esa situación y ahora se las dan de salvadores. Prefirieron mantener el turismo en San Andrés que evacuar la población en Providencia. Su población hoy busca refugiarse en las cisternas de sus casas. El hospital y los albergues colapsaron. Este tipo de tweets, que fue del 16 de noviembre, son los que alebrestaron al gobierno y al ministro de Defensa. Pero esto es lo interesante. Dice Carlos Holmes Trujillo que se hace politiquería con todo este tipo de situaciones, pero si nos vamos a ver, su líder, Álvaro Uribe, ha sido cuestionado en muchas ocasiones por utilizar fotografías inadecuadas para hacer política. Imagínense. ¿Y cómo fue que Álvaro Uribe llegó a la presidencia en el 2002 haciendo política? Con lo que estaba sucediendo en esa época, con la vida de la gente. Eso era politiquería por parte de este señor. Y ahora Carlos Holmes Trujillo se queja. Vean esto, Uribe desata polémica por publicar en Twitter fotos de policías de esa manera. Esto es viejo, esto no es nuevo. Álvaro Uribe y todo el uribismo utiliza ese tipo de estrategias. Y dice Carlos Holmes Trujillo que se está haciendo politiquería con lo que sucede en San Andrés y Providencia, pero veamos esta información que publica el mismo Álvaro Uribe. Comunicado a la opinión pública. Con la llegada del presidente Iván Duque y todo el equipo de gobierno, se confirma que la afectación de la infraestructura de la isla es del 98% en Providencia. La bancada del Centro Democrático, el partido y la Fundación Mano en el Corazón asumimos el reto de la construcción de dotación de un aula escolar en Providencia y otra en San Andrés como un primer aporte a la reconstrucción de Providencia. Con tal propósito, los congresistas del Centro Democrático haremos un primer aporte de 2 millones de pesos cada uno. En este momento tan difícil para Colombia hacemos un llamado a la unión, a la perseverancia y al optimismo. Eso no es hacer política con lo que está sucediendo, hacer politiquería con lo que está sucediendo. Si van a ayudar, ¿por qué lo anuncian? ¿Por qué dicen qué van a hacer? ¿Por qué sacan comunicados? Todo el uribismo salió con ese comunicado, no sé si, no lo tengo acá, pero ahorita lo vamos a ver. Salieron con ese comunicado en todas las redes, dizque a donar 2 millones de pesos cada uno, cuando esa gente son terratenientes, son ganaderos, son gente que tiene mucho dinero, y a donar 2 míseros millones de pesos cada uno, teniendo en cuenta la fortuna de estos uribistas. Y ese tipo de anuncios no es hacer politiquería, señor Carlos Holmes Trujillo. No, ministro, no es politiquería decir que la prevención fue fatal y que pudieron haber evacuado al menos a Providencia con tiempo más que suficiente. Revelar la ineptitud de Duque y el desgobierno que agobia a Colombia no es politiquería. Politiquería la suya, que está en campaña. Peor aún, Carlos Holmes Trujillo se encuentra en plena campaña para la presidencia de la República. Y todo este tipo de comentarios, en lugar de estar trabajando por el pueblo, en lugar de estar trabajando en ese Ministerio de Defensa, se mete a Twitter a hacer este tipo de comentarios. Él es un funcionario, no debe estar pendiente qué opina Petro, qué opina cualquier usuario en Twitter. Él debe estar trabajando por Colombia. Y está metido en Twitter. Eso es hacer campaña. Y ahora viene a quejarse. Lo dicen los que durante 8 años hicieron la oposición más feroz, los mismos que sacaron a la gente a votar berraca, y vean este tuit. Ernesto Macías, 5 de mayo del 2011. ¿Cuándo comenzará el gobierno con la reconstrucción frente a desastre invernal? Por cuidar los titulares no hacen nada. Ernesto Macías, senador del Centro Democrático. El 5 de mayo del 2011, cuando estaba Juan Manuel Santos de presidente, él estaba criticando a Santos porque no había iniciado supuestamente la reconstrucción frente a un desastre invernal y solo eran titulares, que eso es lo que busca Carlos Holmes Trujillo, Iván Duque anunciando cosas imposibles como reconstrucción de Providencia en 100 días. Hombre, sí es posible, pero estamos hablando de Colombia, ya sabemos cómo es la situación. Y para finalizar este tema, vean esto, se le está avisando al gobierno, nuevo huracán afectaría a La Guajira y el resto de la región Caribe. Es una alerta del IDEAM. Y esto sucede con muchos huracanes, sucedió con el huracán Iota. Se le alerta al gobierno, se le alerta a las autoridades para que tomen acciones y prevean estas situaciones.
y eviten cualquier desastre. Pero hombre, estamos hablando del gobierno de Iván Duque y ya, ojo, ya se los estoy diciendo. Ya se los estoy diciendo, se lo están diciendo estos medios, se lo está diciendo el IDEAM al gobierno. Se habla de un nuevo huracán en La Guajira y la región Caribe que los podría golpear muy fuerte. Y si no hacen nada, ya después no se vengan a quejar que politiquería porque la gente los está cuestionando, porque son ellos mismos los que no están haciendo nada y no están tomando acciones en prevención en este tipo de situaciones. Increíble con este gobierno y con el ministro de Defensa que se encuentra en campaña en lugar de estar trabajando por este país.